Gracias. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos nuevamente al el curso de Biblia de todos los martes a las 8 de la noche. Esta vez vamos a entrar al capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, el segundo discurso, ¿no, Manuel? Que Así. vamos a empezar a estudiar y que tiene grandes enseñanzas, grandes direcciones y que vamos a poder meditar y aprender mucho. Les pido, les convino a que participen con sus preguntas, que no hay pregunta mal hecha, ni pregunta chiquita, ni pregunta, uy, inteligente. No, no, todos estamos aquí para aprender y por eso nos congregamos y le decimos al Señor, siempre pido que allanen nuestros caminos para poder estar aquí y aprender de Él y dar ese sustento y esta fe con un cimiento fuerte cuando tengamos que hablar de nuestro Señor. Para esto vamos también a ponernos en manos del Espíritu Santo para que sea Él quien dirija la sesión de la mano de nuestro querido profesor Manuel Pablo Fernandini, unido al de todos nosotros. Entonces, como siempre, les pido a un voluntario para que haga la oración de la noche y los demás silenciamos micrófonos. ¿Alguien quisiera leer la oración? Oración para antes de De la noche. reflexionar, buenas noches. Oración para antes de reflexionar la palabra de Dios. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escritos en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero, que el Espíritu nos enseña a interpretar correctamente la palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de Meditarla. meditarla, abriendo en nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. Gracias. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Gracias, Seti. Gracias. Y bueno, adelante, Manuel Pablo, listos para aprender y empezar el capítulo 10. Gracias, Katia. Gracias a todos ustedes por acompañarnos un martes más en este camino largo de estudio de la Biblia. Pero bien vale la pena, como estamos viendo. Seguimos con el Evangelio según Mateo y vamos a entrar, como adelantó Katia, al capítulo 10. Como les había comentado desde la sesión introductoria a Mateo, Mateo organiza su Evangelio de una manera un poco particular, ¿no? Se parece al Evangelio según Marcos en el sentido del desplazamiento de Jesús, ¿no? En el Evangelio según Marcos, que es el primero en haber sido escrito, Jesús se desplaza desde Galilea hacia Jerusalén, de norte a sur. Es el mismo camino que toma en el desplazamiento de Jesús el Evangelio según Mateo, pero Mateo se organiza diferente, ¿no? Mateo, como les dije y les recuerdo una vez más, es importante, organiza su gran evangelio teniendo como ejes 5 discursos de Jesús. Agrupa lo que en otros evangelios está disperso, él lo agrupa y en discursos. Y no son cualquier número, son 5. 5 como son 5 los libros que durante tantos siglos se han atribuido a Moisés, cosa que hoy sabemos, espero que todos los que estemos en este grupo ya lo tengamos claro, ¿no? Esos 5 primeros libros de la Biblia no son escritos por Moisés, pero por muchos siglos se creyó. Y hay gente que todavía lo cree, ¿no? Los libros de Moisés. El Pentateuco, la Torá. Entonces, decíamos, Mateo en este intento de poner a Jesús en comparación con Moisés y además demostrarnos que es superior a Moisés, es que dice, entre otras cosas, si Moisés escribió 5 libros, Jesús da 5 discursos. Un tremendo comparativo, pero con fines de mostrar a Jesús superior a Moisés. Así lo vimos en el Sermón de la Montaña.
Si Moisés en la montaña recibió de parte del Señor las enseñanzas que tenía que transmitir al pueblo y que se traducen en los mal llamados 10 mandamientos, que sabemos son 613, ¿no? Pero si Moisés en una montaña recibe esto, Jesús en la montaña da el discurso número 1, el más importante, el sermón de la montaña. Entonces, hay una serie de puntos que estamos chequeando y cuando identificamos los hacemos ver, de comparaciones que hace el evangelista Mateo entre Moisés y Jesús, siempre buscando dejar a Jesús ampliamente superior a Moisés. ¿Y esto de cara a quién? Al judío, a quien él se dirige, porque a un pagano no le interesa, ¿no? Un pagano que no tiene mayor formación en este tema de Moisés y la antigua ley, el tema le viene de poco interés, ¿no? Lo digo ¿por qué? Porque ahorita entramos al capítulo 10 y vamos a ver desde el inicio que es el segundo gran discurso de Jesús. Si el primer gran discurso fue el Sermón de la Montaña, capítulos, recuerdan, 5, 6 y 7, ahora vamos a entrar al segundo gran discurso, el capítulo 10. Y empieza con esta perícopa: anuncien que está llegando el reino de los cielos. ¿Alguien que lo pudiera leer? Yo lo leo, Manuel Pablo. Gracias, Guillermo. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de curar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés. Luego, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos 12 Jesús los envió con las siguientes instrucciones: no vayan a regiones paganas, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan, en cambio, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. No lleven encima oro ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen a alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre ella. Pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Y si no lo reciben ni quieren escuchar sus palabras, al irse de esa casa o de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies. Les aseguro que en el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas menos rigurosamente que esa ciudad. Gracias, Guillermo. A ver, hermanos, vamos analizándolo de repente por párrafos, ¿no? En el primer párrafo hay 2 partes. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los demonios impuros y de curar cualquier enfermedad o dolencia. Bien, ¿no? Jesús convoca a los 12 discípulos, los 12 apóstoles, y les da estos poderes: expulsar demonios y curar enfermedades. Y luego dice, en ese primer párrafo, señala los nombres de los 12 apóstoles. De hecho, los conocemos, pero difícilmente alguien los tiene de memoria, ¿no? No sé si alguno de ustedes me sorprendería si me dice, yo sé el nombre de los 12 apóstoles de memoria. Normalmente uno está familiarizado con ellos, pero no tanto como de memoria. Y cuando dice son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro. Miren cómo pone el propio evangelista Mateo, pone primero a Pedro. Pedro y su hermano Andrés.
Y luego va nombrándolos de dos en dos. Santiago y Juan, que son hermanos, los hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, o sea, Mateo el cobrador de impuestos, el mismo autor de este evangelio. Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo traiciona. Ahí están los 12. Y a estos 12, dice, Jesús los envió con las siguientes clarísimas instrucciones. Y miren, acá no añado ni le quito nada, ¿no? No vayan a regiones paganas, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. A ver, vamos por partes. Y ustedes, a ver. Aquí, ¿no? Para ir por partes. No vayan a regiones paganas, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. ¿Esto qué nos dice? ¿Qué sabor nos deja, hermanos? Como dice Jesús más adelante, los envía a las ovejas de la casa de Israel, como diciéndoles no pierdan el tiempo en ir a regiones paganas, ¿no? Claro. Entonces, eso nos deja una inquietud, por lo menos, debiera dejarla. Y sin ánimo de ser terminantes, ni estrictos, rígidos, necios, para nada, ¿no? Pero miren cómo este primer Jesús, por decir, ese Jesús que aparece en el Evangelio, dando instrucciones a sus discípulos, a sus seguidores más cercanos a quienes él está formando, y les dice, no vayan a regiones paganas. No, como dice Guillermo, no pierdan el tiempo con los paganos, ni con ninguna ciudad de los samaritanos. Es bien fuerte eso. Si esto se Manolo, aquí hubiera, Jesús, un ratito, mira, sí, si esto pues se hubiera aquí mantenido al pie, un ratito, si esto se hubiera mantenido, hermanos, al pie de la letra, ¿nosotros seríamos seguidores de Jesús cristianos? Si nosotros somos de regiones paganas, ¿se dan cuenta? Cómo lo que dice Jesús primero, luego se va a flexibilizar, pero notemos cómo lo dice primero. Entonces, sí, Tita, creo que tú sabes. Yo les pido para ser ordenados, Tita, si levantan la manito y sí, les voy dando la palabra, porque si no, de verdad se ese desorden, ¿no? Manolito, sí, Se les iba a ¿sabes qué, pedir que levanten Manolo? la mano primero, por favor. Sí, no tengo cómo levantar la mano en el celular. Ese es el Ah, problema. bueno, bueno, bueno. Ese es que es viejito mi celular. Disculpen por ello, ¿no? Disculpen. No, no. Sí, da la impresión de que hay una discriminación, ¿no? Por parte de Jesús en el mencionar de las regiones paganas, ¿no? Pero también podría ser, Manolo, que los 12 todavía su fe no estaba bien formada, bien cimentada, y podía eso también eh, tambalear su fe, ¿no? Tal vez. Y bueno, como recién estaban, como decir, nuevecitos yendo a predicar, pues también era una forma de proteger a los discípulos. ¿Podría ser eso una razón, Manolo? Claro, pero esa es especulación pura, Tita, ¿no? Es especulación Mm, pura, porque en todo caso, yo diría al revés, ¿no? En todo caso, es mucho más difícil ponerte a instruir a un judío bien formado que a un pagano que no entiende nada, ¿no? Definitivamente el pagano es una presa más fácil que un judío formado. O sea, si Jesús tuviera duda del nivel de formación de sus 12 escogidos, no los manda, ¿no? No los manda. Manuel Pablo, Sí, acá tengo justo esta parte estaba allí leyendo en el pie de página de la Biblia, que dice, Jesús obedece al plan de salvación de su Padre ya expresado en la Biblia, y el Salvador debía reunir primero a las ovejas dispersas del pueblo de Israel y después llevaría la salvación a todas las naciones. Y aquí hace mención a Isaías 49:6, y justo la busqué, la había separado, a ver, no a ver. había leído esta cantidad. No vale la pena que seas mi servidor únicamente para restablecer a las tribus de Jacob,
o traer sus sobrevivientes a su patria. Tú serás además una luz para las naciones, para que mi salvación llegue hasta el último extremo de la tierra. Que cosa que va a hacer Jesús y va a pedir después vayan a todo el mundo, ¿no? Claro, Cuando, claro. Mira, si estás con el libro de Isaías abierto, sí, sí, puedes leer en el Isaías 45, mira. ya. ¿Qué versículo? 44, el final, el último, Ya. El 27, desde el 27, el, 44. el último versículo del 44 y empieza el 45, un pedacito. A ver. Yo digo de Ciro, aquí está mi pastor, y Mira un sale ratito, para... sí, un segundito y lo vuelves a leer. Mira lo que va a decir Isaías, ¿ah? Hablando de lo mismo. Isaías es el gran profeta de Israel. Ciro, Ciro es un rey de, de una nación pagana, que no es una cualquier nación, es un imperio, el enorme imperio persa, que ha conquistado recién al imperio babilonio. O sea, a ver, en el orden histórico, Babilonia ha conquistado la tierra de Israel y en particular Judea, ha deportado a los judíos, ha destruido el templo de Jerusalén. Ese ha sido Babilonia. Se ha llevado los tesoros del templo, ha dejado todo, no quedó piedra sobre piedra, ¿no? Entonces, después de 70 y tantos años, el rey, el rey Ciro de Persia, eh, se enfrenta con los babilonios y los vence. Y el rey Ciro tiene una mirada absolutamente diferente, abierta y generosa, y permite que las personas de cualquier religión cultiven su religión, de la que fuera, no solamente la judía, ¿no? Entonces, pero los judíos, ¿cómo leen esto? Y miren, tomando al propio Isaías, que está leyendo Katia para entenderlo, ¿no? Si puedes volver a leer, Katia, el último versículo del Del capítulo 44. 44 y el comienzo del 45. Miren cómo se refiere el gran profeta Isaías al rey pagano Ciro. Repito, pagano, miren, ¿ah? Yo digo de Ciro, aquí está mi pastor, y sale para cumplir mis deseos. Él dirá por Jerusalén que la levanten, y por el templo que sea reconstruido. Así habla Yahvé a Ciro su ungido. Yo te he llevado de la mano para doblegar a las naciones ¿No? y Hasta ahí nomás, desarmar a mira. los reyes. Sí, eso y lo pueden leer con más calma, ya saben dónde está ubicado. Pero miran, cuando dice, así habla mi señor Yahvé a Ciro el ungido. ¿Y qué significa ungido, hermanos? Ungido es un término en castellano. Pero ¿qué significa ungido? ¿Cómo se dice ungido en el famoso idioma de la Biblia? En el idioma hebreo se dice Mesías. Mesías, Meshá, ¿no? Mesías. Y en griego, ¿cómo se dice? Se dice Cristo. Hermanos, no estoy poniendo nada que no esté en la Biblia. Lo que pasa es que se nos pasan los elefantes delante de la nariz y no nos damos cuenta, ¿no? O sea, el gran profeta Isaías, de quien nadie va a dudar de su judaísmo, pero hasta la médula, está escribiendo esto. Y tomen nota para que el último versículo del capítulo 44 y el capítulo 45, léanlo con calma, 1, 2, 3 veces. Y miren cómo el gran profeta Isaías, repito, que nadie duda de su judaísmo puro, es el gran profeta del judaísmo. Cuando encontraron el rollo de Isaías en las cuevas de Qumran en la segunda mitad del siglo XX, el entusiasmo en Israel fue tan grande que han construido en la ciudad de Jerusalén un museo especial para este rollo que le llaman el Santuario del Libro. El Santuario del Libro es entre comillas, un museo donde se expone una sola pieza, que es todo el rollo de Isaías, que desenrollado mide un poco más de 7 metros. Ese es el gran Isaías. Y el gran Isaías dice lo que ha leído Katia. Ciro el Mesías, Ciro el ungido, sí, ¿no? Así dice el Señor. Y el Señor Yahvé, le dice, Ciro, yo te he puesto el triunfo en tus manos. Entonces el pueblo lo reconoce y tú eres nuestro Mesías. Pucha, de verdad les digo,
que la Biblia nos debe hacer pensar mucho más de lo que pensamos, mucho más. Esas ideas un poco infantiles que a veces yo critico, de como que las cosas son muy lineales y color de rosa. A ver, ¿quién me explica? Y no los quiero retar ahorita, ¿no? Ni hacer, es un diálogo abierto y respetuoso y no es un debate. Pero les digo, ¿para quién puede ser fácil explicar lo que acabamos de ver? De repente para muchos es descubrimiento. Hemos visto del Mesías. Entonces, Mesías fue Moisés, Mesías es Jesús, y en el camino entre Moisés y Jesús, Mesías fue Ciro. Caramba, pero Ciro es pagano. Les digo, no quiero crear problemas, sino más bien digo que piensen, ojalá de verdad que este curso despertara su inquietud y los llevara a estudiar más profundamente y cuando quieran conversamos, ¿no? No con la idea de vender ideas raras ni traer cosas que sean de desviaciones de nuestra fe para nada. Simplemente ahí están los textos. Y yo no pensaba hablarlo, pero me ha hecho acordar, Katia, cuando ha leído el capítulo 49 de Isaías y le digo, mira, anda al 45 y mira lo que encontramos, ¿no? Manuel Pablo, María Teresa está levantando la mano. Sí. María Teresa, activa tu micro, por favor. Sí, buenas noches con todos. Cuando has leído lo de Isaías, me he quedado pensando cómo habrá sido para los judíos escuchar lo que decía Isaías, porque si era un pagano y tratarlo como ungido, me imagino que debe haber sido casi como un cisma, o sea, como que no empata toda la cosmovisión de los judíos y estas profecías o palabras de Isaías, cómo explicarlos, se me hace bastante complicado a mí también. Sí, no, María Teresa, y mi intención no es complicarlos, sino más bien motivarlos a más curiosidad. Ujú, Ojalá lo considera, que sean más curiosos, que se pongan, no sé, roben tiempo al tiempo y estudien un poquito más las cosas. Pero les cuento algo más de Ciro. Y no es que yo ujú, sea de la religión de Ciro, para nada, ¿no? Yo soy cristiano y soy católico. Pero les digo, curioso soy y algunas cosas conozco y las comparto, pero con cuidado. Ahora se los adelanto, pero les digo, Ciro es un personaje tan lindo que uno podría decir, hermanos, ¿quién es este Ciro? Ha conquistado el mundo de la época. Es el emperador del imperio persa, ¿no? La Gran ujú, Persia. ¿Y quién es este loco para decirle a los judíos regresen, reconstruyan su templo? Yo les doy hasta oro y plata, ingenieros. Vayan, ayuden a los judíos a reconstruir su templo y su ciudad santa. Uno diría, ¿quién es este loco tan buena gente o tan chiflado? ¿Es que Ciro no tenía un dios? ¿Es que los persas no tenían un dios diferente? Y la respuesta es, sí, sí lo tenían. Entonces, ahí viene donde yo los invito a ser un poco inquisitivos, ¿no? Sanamente, sin ánimo de crear conflictos ni guerras donde no las hay. Pero si nos preguntamos, ¿quién es este Ciro? ¿No me llama la atención que alguien pueda ser tan abierto? Yo seguramente no lo sería, ¿no? Tengo a este pequeño pueblo, porque el pueblo judío es para la enormidad del imperio persa un pedacito y tanta delicadeza con este poquito de gente. Y les adelanto, ¿no? Yo estoy investigando bastante y no es que Ciro sea así con los judíos en particular. Ciro es así con todos los pueblos que él conquista en general. ¿Ya? Esa generosidad, esa tolerancia religiosa no es de Ciro hacia los judíos, es de Ciro con todos los pueblos. Ahora, ¿por qué? Y la respuesta les va a sorprender y les pido que por favor se amarren al asiento como cuando el avión va a aterrizar, ¿no? Pónganse su cinturón de seguridad por cualquier imprevisto, no se caigan. ¿Por qué Ciro es tan generoso en el respeto, tan tolerante en el respeto de la fe de los demás? ¿Quién se anima? A ver, aunque sea adivinen, porque de verdad que es
una maravilla la respuesta. ¿Quién se anima? Como les digo, aunque sea adivinando. ¿Por qué alguien puede ser tan generoso, tan amplio, tan tolerante, tan desprendido? Si tú tienes un Dios, síguelo. Yo no te voy a decir que no lo hagas. Y tú, judío, que estás llorando por tu templo, anda, reconstrúyelo. Yo te doy hasta los medios para que lo hagas. Necesitas apoyo de técnicos, yo te doy ingenieros. Yo te devuelvo el oro y la plata que los babilonios te robaron de tu templo. Y a la gente que quiera ayudar a los judíos, vayan y ayúdenlos. ¿Por qué Manuel puede haber Pablo, tanta? Sí, sí, Guillermo. Ciro como rey estaba dotado por su Dios de talento, de sabiduría, y eso le permitía a él darse cuenta que era mucho más provechoso para el futuro de su imperio contar con un pueblo que, aunque conquistado, le sea permitido conservar sus tradiciones, sus religiones, sus creencias, porque en esa forma iban a vivir agradecidos con él, en vez de vivir en rebeldía y, y tratando de revanchismo, de vengarse, ¿no? O Vale, sea, claro, era una inteligencia interesada, pero con eso él pensaba que podría conseguir la paz de repente. claro. Vale, vale la respuesta, Guillermo. Vale, y es una excelente respuesta, pero les digo, hay algo más que uno no tendría por qué conocer si no ha estudiado más detenidamente y profundamente a Ciro mismo. Miren, hay un documento, entre comillas, porque es como un cilindro de Ciro, un cilindro en el que Ciro deja escritas una serie de cosas que son los principios de su gobierno y de su fe. Y les digo, en resumen, porque no estamos hablando de Ciro, sino de nuestro evangelio, pero para conocerlo, Ciro llega él en vida a una conclusión. Y la conclusión es genial, sorprendente, hermanos. Ciro dice, cuando le dice a los judíos, vayan y reconstruyan el templo de su Señor, él en el fondo de su corazón, y luego lo hace saber en sus escritos, él dice, es que su Señor y mi Señor es el mismo. No sé si ustedes se han quedado tan sorprendidos como yo me sorprendí cuando lo escuché la primera vez. Ciro tiene la inteligencia profunda de poder percibir, pero con una claridad notable, que Dios es uno y que si en Persia le llaman de una manera y en Judea de otra, no le cambia nada, es el mismo Dios. Entonces, esta razón de fondo, hermanos, es la que hace que Ciro sea tan tolerante y tan contemplativo y tan generoso con todos los pueblos que él conquista, que era todo el mundo conocido. A cada pueblo que él conquista lo deja con su Dios, porque él dice, ese Dios de ellos es mi Dios, porque Dios es uno. Y en las culturas y los pueblos tiene diferentes denominaciones y cultos, pero es el mismo, porque Dios, el Señor, es uno solo. Es decir, hermanos, si queremos encontrar una de las raíces profundas del monoteísmo, Ciro de Persia. Ciro de Persia. Cuando todavía el rey Salomón, por ejemplo, daba culto a varios dioses, no solamente a Yahvé, y construye templo para varios dioses, un poco influido por sus 1000 mujeres, ¿no? Que eran muchas de ellas de origen pagano. Pero mientras que los reyes de Israel rendían culto a varios dioses, tiempo después viene Ciro y dice, no, Dios es uno solo, el monoteísmo absoluto. Pero entonces no solamente queda allí, no solamente queda ahí, dice, Dios es uno y es el mío, y lo de los demás son falsos dioses y los elimino, no. Ciro es tan magnánimo y tan brillante que dice, el Dios de los demás es mi mismo Dios, que le ponen otro nombre. Hermanos, y solamente para terminar, porque no quiero desviar la conversación, pero miren, pasan los siglos y estamos más o menos por el siglo XI, XII de nuestra era, después de Cristo.
el siglo XI, XII, y estamos en tiempos de que, incluso el siglo XIV, estamos en tiempos de el Imperio Turco, el Imperio Turco Otomano. El Imperio Turco Otomano es un imperio que tiene como religión el Islam, es decir, son musulmanes. Pero en todo el vasto territorio turco, enorme territorio, más grande que lo que fue en su época el Imperio Persa, en todo el Imperio Turco, el, el rey, digamos, por ponerle el mismo nombre, que no usan ellos el término rey, pero el rey, el número uno, decidió que en el territorio podían convivir pacíficamente musulmanes con judíos y cristianos. Y esto tiene mucha relevancia porque cuando se produce la persecución de judíos en Europa, siglo XIV, la época del descubrimiento de América, por ejemplo, es una época de persecución de los judíos despiadado en España, ¿no? Cuando Isabel la Católica en 1492, ¿se acuerdan? Ella firma la autorización para que Cristóbal Colón salga con sus 3 carabelas en ese viaje de aventura que termina descubriendo América, ¿no? Ese mismo año, Isabel la Católica firma el edicto expulsando a los judíos de España. Y tú dices, ¿esa población dónde se va? Y les digo, hermanos, la respuesta en pocas palabras, porque los votan también de otros países europeos. ¿Dónde se refugian? En el Imperio Turco. Y el equivalente de Ciro, de los turcos, por ejemplo, Soleimán, que fue el gran sultán, que es el nombre, ¿no? El sultán, el equivalente del rey, del faraón. El gran sultán Soleimán, cuando es preguntado, oye, ¿y tú por qué recibes con tanta facilidad a cristianos y a judíos si nosotros somos musulmanes? ¿Qué cosa contesta el Shah Suleimán, que es conocido en la historia como Suleimán el Magnífico, como Ciro el Grande, ¿no? Y Suleimán el Magnífico dice, yo los recibo porque su Dios es el mismo que nuestro Dios. Hermanos, no estoy exagerando nada, solamente son temas que lamentablemente no sé por qué nos enseñan tanta tontería y no nos enseñan cosas tan buenas. O sea, Ciro en el siglo sexto antes de Cristo tiene esa actitud que es la consecuencia de una absoluta convicción de Ciro, que es decir, el Dios de ellos es mi Dios, ¿no? Y luego Suleimán en el siglo XIV de nuestra era, siglo XV de nuestra era, recibe judíos y cristianos que se refugian en Turquía y se establecen como hermanitos de los musulmanes y la gente les reclama, oye, no tienen nuestra religión. Y Suleimán dice, no hay ningún problema, porque su Dios es el mismo que nuestro Dios. ¿Y cuál es el Dios del musulmán? Alá. Y el Dios de un cristiano, Yahvé, es el mismo Dios del judío. Yahvé o algunos que le llaman Jehová, que es el mismo, ¿no? Entonces, Suleimán, siglo XV de nuestra era, les digo, dice Alá y Yahvé son el mismo. Es increíble, es interesante, es un tema que merecería mucho más atención y no quiero yo dedicarnos a eso, ¿no? Sería otro curso, pero solamente quiero compartir un tema que a mí en lo personal me tiene muy interesado y siempre que puedo busco y me nutro de información. Entonces, sin querer queriendo ha salido el tema ahora, pero miren cómo puede haber personas con el poder enorme de Ciro en la época del regreso del exilio babilónico en el siglo VI antes de Cristo, o Suleimán en el siglo XIV, XV después de Cristo, gente con ese accionar tan magnánimo que tú dices, ¿de dónde viene? ¿Y de dónde viene? De la convicción de que su Dios es el mismo que nuestro Dios. ¿No? Miren, para pensar les digo.
No tengo yo una posición cerrada, ni mucho menos. No creo que la iglesia se haga ningún problema, sino, y las personas más estudiosas están con esto y le dan vueltas, pero de verdad es un tema que merece que le demos un poquito de atención y no respuesta cerrada, ¿no? No se trata de que queramos vender gato por liebre, no. Estamos viendo hechos históricos reales. Y eso es lo que explica por qué en lo que leyó Katia en el capítulo 45 de el libro del gran profeta Isaías, el maestro de maestros del pueblo de Israel, llaman de Ciro el Mesías. Yahvé ha guiado tu mano para que venzas a los pueblos y para que libres al pueblo judío, para que le permitas regresar y reconstruir el templo. Claro, es la mirada del judío, pero ¿qué está pasando desde dentro de la cabeza de Ciro? ¿No? En fin, lo dejo ahí, pero miren qué interesantes temas pueden haber, hermanos. Esto no debe poner en duda ni un gramo de nuestra fe. Al contrario, debe hacernos mirar con más amplitud el sentido del ecumenismo, ¿no? Al final nos peleamos por Dios. Hay personas de otras fes que han pensado que su Dios era el mismo que el nuestro, que no se llamaba Yahvé por cuestión cultural, por cuestión de idioma, por cuestión de tradición, pero que trascendiendo esto es el mismo, ¿no? El Dios de Abraham. Porque el Dios de Abraham es el Dios de los judíos, es el Dios de los cristianos y es el Dios de los musulmanes. Miren, y ahí no invento nada, eso es absoluta evidencia histórica, ¿no? Pero en fin, les digo, no nos desviemos, yo lo dejo ahí, salvo que alguien quiera comentar, pero entonces no vayan a regiones paganas, decía Jesús, en esta idea de este Jesús inicial, ¿no? Que luego esto mismo va a ir madurando. Hay un encuentro que ustedes recordaron, un encuentro de Jesús con una mujer sirofenicia, eso es al norte de la tierra de Israel, en otro momento del Evangelio, cuando la mujer le pide ayuda para su hija y Jesús un poco que la mira de costado y ella le dice, pero por favor, si los perritos comen hasta las migajas que caen de la mesa de sus amos, ¿no? Y acá Jesús le contesta y le dice, tu fe es tan grande, anda que tu hija está curada. Pero entonces hay esta idea inicial de que el mensaje de salvación de Jesús es para el pueblo de Israel, es para el pueblo elegido. Y por eso no solamente dice no vayan a regiones paganas, pero añade, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, ¿no? Porque ya hemos conversado, no sé si les queda claro quiénes son los samaritanos. ¿Los samaritanos son paganos, paganos puros o qué son? ¿Quién se anima para que recordemos todos? ¿El pagano, el samaritano es un pagano o qué viene a ser? El reino de Israel se escindió en dos partes, Judea al sur y Samaria al norte, pero hubo una separación y por eso es que los judíos se enemistaron con los samaritanos. Creo que así fue la historia, ¿no? Claro. La tierra de Samaria, que es la tierra del norte, incluye Galilea, o sea, serían las regiones de Galilea y Samaria. Si lo queremos ver en términos de las 12 tribus, ¿se acuerdan de las 12 tribus de Israel? ¿No? Desde Josué y la forma en que se reparte el territorio cananeo y se forman la tierra de Israel. Entonces, Galilea y Samaria juntas reúnen a 10 de las 12 tribus de Israel. Y Judea al sur reúne a 2. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín, el hermanito menor, que tuvo también su historia porque la tribu de Benjamín se portó un poco mal en algún momento, pero digamos que se quedó unida con la de Judea. Entonces teníamos la tribu de Judá y la tribu de Benjamín en el sur y 10 tribus en el norte. Y por eso que en algún momento también leemos y decimos
de que se perdieron las 10 tribus del norte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es un poco, les recuerdo rápidamente la historia. Este reino de Israel, que en el momento de reinado de David y Salomón estuvo unido, no había estado unido antes, ni estuvo unido después. O sea, con el rey David, las 12 tribus se unen y forman el reino de Israel. Salomón hereda a David y continúa el reino de Israel. Pero a raíz de la muerte de Salomón se produce otra vez la división. Yo no llamaría tanto la ruptura, porque se rompe lo que estuvo unido. Ese estuvo unido pegado con baba, ¿no? O sea, unido por la voluntad de la gente. Pero cuando muere Salomón, el pueblo le pide, oye, quítanos los impuestos tan feos que nos había puesto tu padre, refiriéndose a Salomón mismo, ¿no? Le dicen al heredero de Salomón, que era Roboam, y le dicen, oye, Roboam, nosotros estamos dispuestos a aceptarte como rey, como lo fue tu padre, pero quita la barbaridad de impuestos que tu padre nos ha clavado. Entonces, el entre comillas justo y sabio Salomón era pues un verdadero peso insoportable para el pueblo del norte, y le piden, por favor, quítanos ese peso que nos ha dejado tu padre. Bueno, Roboam finalmente le dice, no, no, no lo quito, incluso lo voy a aumentar. Y los del norte le dicen, ah, sí, entonces quédate solo. Y se fueron. Y se fueron y nombraron ellos a un gobernante que es el general Jeroboam. Entonces quedó el sur, las 2 tribus de Judá y Benjamín, y que de ahí viene el nombre de Judea y los judíos, y los del norte, que se quedan propiamente como Israel. Miren, eran 10 de los 12. Entonces se quedan con el nombre, ¿no? Nosotros somos Israel, las 10 tribus del norte. Pero en el año 800 y pico antes de Cristo, los del norte son conquistados por los asirios, tremendo imperio que tenían al costado. Caen los del norte y los del sur no caen. ¿Por qué? Porque los del sur hacen una alianza con Egipto, que queda al sur abajo, al sur oeste, hacen una alianza y con el apoyo de Egipto se mantienen. Pero se mantienen 150 años más o menos libres del yugo del norte, libres del yugo de los asirios. Entonces tenemos que la tierra de Israel que habían conocido los reyes David y Salomón, ahora tiene en el norte la presencia del conquistador extranjero, los asirios, y en el sur la autonomía, entre comillas, soportada por el poder egipcio. En esos años, que son, les digo, 150 más o menos entre que cae el norte y luego cae el sur, en esos 150 años, los asirios, en una política que se usaba mucho en aquella época, trasladan tropas a la zona de Samaria, vecina a Judea, y llevan habitantes de Judea hacia Nínive, que es la capital de Asiria. Entonces, eso lo hacían acá también los incas, ¿no? Las tierras fronterizas llevabas a gente bien leal, y a los rebeldes de la frontera los llevabas al centro de tu imperio. Entonces, a los rebeldes los llevas al centro, a Nínive, y a la gente más leal, que tú sabes que te va a responder en cualquier circunstancia, la llevan a la tierra de Samaria. Entonces, es en esta circunstancia que durante 150 años, imagínense la cantidad de generaciones, ¿no? Son varias, por lo menos 6, 7 generaciones, en que estos soldados jóvenes asirios instalados en la tierra samaritana empiezan a conocer a las chicas samaritanas, por ahí se hacen ojitos, se enamoran, se casan, tienen hijos. Y ahí viene lo que sería la debilitación de la fe de las familias samaritanas. ¿Por qué? Porque son mezcladas, son familias de judíos o de judías con asirios. Entonces tienen el Dios de los israelitas, pero también el Dios de los invasores. Y los hijos a quién adoran y a quién siguen. Y el tema se agrava más cuando al poquito tiempo los mismos samaritanos dicen, nosotros no tenemos por qué ir a Jerusalén a adorar al Señor en el monte de Jerusalén. Vamos a hacerlo en un monte nuestro. Entonces crean o construyen un templo en el monte Garizim, en la tierra de Samaria. Entonces ya los samaritanos, los del norte, no tenían necesidad de ir a Jerusalén,
sino adoraban en su propio templo. Ya la diferencia se fue haciendo más grande. Y finalmente termina la diferencia cuando los samaritanos se quedan de toda la Biblia hebrea, se quedan con la primera parte, con la Torá, los 5 primeros libros, ¿no? Entonces los samaritanos dicen, nuestra religión, nuestra fe se sustenta en los 5 libros de Moisés, y el resto no lo toman en cuenta. Y el resto son los profetas, el resto son los otros escritos, ¿no? Incluyendo los salmos y todo lo que conocemos. Entonces todo esto hace una diferencia entre los judíos y los samaritanos, siendo, como ustedes saben, que en su origen ambos eran israelitas. Esta es un poco la historia, que quiero hacerla corta y siempre sale larga. No es tan sencillo, espero que les vaya quedando poco a poco clara, ¿no? Entonces, bueno, regresamos al texto. Cuando Jesús dice las instrucciones, no vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Y esto nos ayuda a entender también cuando Jesús viene de Galilea a Jerusalén, y la gente en general trataba de evitar las ciudades samaritanas, como Siquem, por ejemplo. Y entonces, ¿cuál era el camino? Era bordeando el río Jordán. Bordeando el río Jordán y llegaban a Jericó y subían a Jerusalén, ¿no? Entonces, iban por el costado de la tierra de los samaritanos. Y eso explica mucho de varios pasajes. Varios pasajes hay, incluso el de la mujer samaritana. ¿Qué hace Jesús hablando con una mujer de Samaria? En fin, ¿no? Pero miren, ese detalle ya lo habíamos conversado con varios, pero vale la pena recordarlo. Y acá está lo que Guillermo comentaba. No vayan a regiones paganas, dice, vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. ¿Y cuál es el tema? Dice, por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Eso es otra vez fundamental, ¿no? ¿Cuál es el sentido? Si yo les pido, por favor, hermanos, vayan a dar un mensaje. Oye, ¿qué mensaje voy a dar? Y el mensaje está clarísimo acá. Proclamen que el reino de los cielos está cerca. Recuerden, Mateo, como buen judío, no dice Dios en tanto puede evitarlo. Entonces él dice reino de los cielos. Pero nosotros podemos leerlo perfectamente con el Evangelio según Marcos, que ya trabajamos. Proclamen que el reino de Dios está cerca. Y Jesús va a decir después todavía, proclamen que el reino de Dios ha llegado. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje de Jesús. Y es el mensaje que él le pide a sus discípulos que vayan a proclamar. Y entonces, en refuerzo de ello, curen enfermos, resuciten muertos, purifican leprosos, expulsen demonios, ¿no? Todos estos signos tremendos de la gran realidad que trae Jesús en el mensaje de que el reino de Dios está cerca, de que el reino de Dios ha llegado. A ver, ¿algún comentario, hermano? Disculpen que he hablado un montón. Y luego dice en el tercer párrafo, ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. ¿No? No lleven encima oro ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o un pueblo, busquen alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz sobre ella. Ya hemos conversado sobre eso, ¿no? Ese concepto de paz, que es mucho más que el concepto que en castellano tendríamos de paz. Tú dirías, la paz sea contigo, hermano. Quizá no le damos el peso que para un judío tiene. Para un judío, ¿no? Ese concepto de paz, el saludo, el shalom, tiene que ver con la paz que nosotros entendemos, pero súmale el bienestar, la panza llena, el cuerpo sano,
tu corazón en paz, sin peleas con nadie en tu familia, ni con tus vecinos. Estás viviendo un bienestar, ¿no? Entonces, diríamos nosotros, al entrar en la casa, saluden invocando bienestar para esa casa. Ese es el sentido de paz judío, ¿no? Y si esa casa lo merece, la paz descienda sobre ella. Pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Y por eso es que habla de sacudirse hasta el polvo de las sandalias, ¿no? Porque no te lleves de ellos, si es que te rechazan, no te lleves de ellos, pero ni una partícula de polvo. Por eso el sacudirse como un gesto que marca esto. No, mira, de ti no me llevo nada, pero ni siquiera un pedacito del polvo de tu ciudad. Nada me llevo, todo te dejo. Y termina diciéndole, les aseguro que en el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas menos rigurosamente que esa ciudad. Y sabemos lo que pasó con Sodoma y Gomorra, ¿no? Esas dos ciudades en el Antiguo Testamento, de las cuales habla. ¿Se acuerdan dónde está? ¿En qué libro? ¿En qué libro del Antiguo Testamento se habla de Sodoma y Gomorra? ¿Se acuerdan? Es el libro del Génesis. ¿Y en qué momento? En tiempos de Abraham. Porque por estas ciudades se fue a vivir el sobrino de Abraham cuando se separan. Sus rebaños eran muy grandes, dice, entonces se separan. Y Lot, el sobrino de Abraham, se va a esas ciudades. Y por eso es que entran en escena cuando el Señor va a ir a castigarlas y Abraham intercede para que se salve Lot. En fin, ya es otra historia también. Eso está en el libro del Génesis, capítulos, a ver si no me equivoco, por el 16, 18, por ahí. ¿No? Entonces, miren, conocimiento de nuestra Biblia ayuda para leer con más facilidad y aprovechar mejor los textos. Pero no sé, a ver, ¿algún comentario de ustedes antes de continuar? ¿Alguien desea participar? Puede levantar la mano o hacer un comentario del chat, yo lo puedo leer. Ok, Rubén, activa tu micro, por favor. Sí, buenas noches con todos. Simplemente este término, ¿no? Que dice Mateo, el reino de los cielos. El reino de los cielos es Jesús mismo, es la persona de Jesús. Lo que Él nos da a sus discípulos les da el poder, ¿no? Porque él en alguna parte del Evangelio también dice que verán más cosas más grandes verán, imagínense. O sea que lo que, lo que hizo Jesús en vida promete, aparte de la misión de los apóstoles, ¿no? Dice, cosas más grandes verán, imagínense, cosas más grandes verán de lo que él mismo ha hecho. Caray. Entonces, eso nos dice pues que el poder que nos da el Señor de su espíritu, ¿no? Las cosas que nos puede dar, que le da a sus discípulos y por ende también a nosotros, ¿no? Porque los discípulos son hombres, son personas, ¿no? Jesús es Dios, es 100% hombre, pero también 100% Dios. Que les diga eso a ellos, eso es lo que nos quiere decir también a nosotros. Nosotros tenemos esa misión como bautizados de poder hacer las cosas que Él hizo y aún mayores. Ujú. Eso quería comentar. Bien, Rubén. Muchas gracias. Sí, bien, Rubén, gracias. Y nos trae otra vez el tema de lo que es, qué es el reino de los cielos o el reino de Dios, ¿no? Que lo podemos tocar en otra, porque va a haber oportunidad más que seguro. Eh, ¿Qué entendemos por reino de los cielos? ¿Qué entendemos por reino de Dios? De manera que se perciba, como dice Rubén, claramente esa proclamación, ¿no?
si el Señor nos pide que proclamemos que el reino de Dios está cerca, que el reino de Dios ha llegado, tranquilamente el que te escucha te dice, hermano, ¿qué es el reino de Dios? Y el tema es que tenemos que tener una respuesta, ¿no? Como les digo siempre, hay chamba. No es solamente que nos reunimos los martes, que la pasamos, espero que más o menos bien, pero no, de acá sale chamba. No nos podemos quedar como estábamos. Tenemos que esforzarnos y avanzar. Y el avance es de cada uno al final con uno mismo, ¿no? ¿Cómo explicas a tu hermano conceptos que parecen tan fáciles y a la vez se hacen tan difíciles? Pero bien, bien, Rubén, gracias. A ver, y si no pasamos al siguiente, estamos en el, miren que nos ha pasado la hora rápido y estamos en el segundo discurso en el Evangelio según Mateo. Todos los odiarán por mi causa. ¿Alguien desea leer la pericopa? Vamos, anímense para leerla. ¿Me permite, Manuel? Ya, ok, Luisita, adelante. Todos lo odiarán por mi causa. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. A causa de mí, serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevere hasta el final se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, y si los persiguen en esta, huyan a una tercera. Les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes que llegue el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que el maestro, ni el servidor más que su dueño. Al discípulo le basta ser como su maestro y al servidor como su dueño. Si al dueño de la casa lo llamaron Belzebul, ¿cuánto más a los de su casa? Miren, y gracias, Luisa, y mira, voy a marcar esto, pero no, un ratito, acá. No me está dejando, ya. Miren, les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel un poco huyendo, ¿no? Huyendo de los que los persigan antes que llegue el Hijo del Hombre. Tremenda frase, ¿no? ¿La ven? ¿La ven? ¿La ven como...? Ya es otra, sí. ¿Ven lo que yo veo? Está claro, ¿no? ¿Quién se anima? En eso particular y después ya ampliamos. ¿A qué se puede referir Jesús? Si los persiguen en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no acabarán de recorrer la ciudad de Israel antes que llegue el Hijo del Hombre. Augusto, ¿puedes activar tu micro, por favor? Buenas noches. Creo que se está refiriendo a la destrucción de Jerusalén en el año 70, ¿no? Como preludio de su segunda venida. Antes de que los discípulos acabaran de conquistar todas las ciudades de Jerusalén, probablemente se dio este gran evento que fue una conmoción para todo el pueblo judío, ¿no? Claro, sí, sí, no, Augusto. O sea, la llegada del Hijo del Hombre es la segunda venida de Jesús. Si quieres verla como que se destruyó, no se destruyó el templo o la ciudad de Jerusalén, bueno, no le pone ni le quita. El tema es, les aseguro que no acabarán de recorrer la ciudad, o sea, no, los van a perseguir, por mi causa los van a perseguir. Ustedes huyan y les aseguro
que no van a haber terminado de recorrer las ciudades de Israel antes de que llegue el Hijo del Hombre, en su segunda venida. Entonces aquí, nuestro querido evangelista Mateo, en su capítulo 10, está anunciando la pronta venida, la pronta segunda venida de Jesús, ¿no? Claro, aquí nadie lo entiende en este momento, si Jesús está vivo en su primera venida, pero nosotros ya leyéndolo decimos, a ver, Jesús muere, resucita y promete una segunda venida, ¿no? Y en esa segunda venida de Jesús, que se conoce como ¿qué? Como la parusía. Ese es el término que se usa. La parusía, y en este caso nos habla de una parusía cercana, de un pronto retorno. Y les digo esto ¿por qué, hermanos? Porque en la iglesia se va a estudiar el tema y se va a decir luego, oye, el retorno de Jesús, que hay una segunda venida, va a haber de todas maneras, pero que si esa segunda venida es pronta o es tardía, es otra cosa. Pero miren cómo aquí, una vez más, el propio Evangelio según Mateo en el capítulo 10 nos lleva a pensar en la parusía cercana. Lo he marcado en amarillo para que no quede ninguna duda, no son palabras que yo me invento ni locuras, ¿no? Ustedes huyen de la ciudad en que lo persigan. Si lo siguen, vayan a otra, y si no, a una tercera. Y dice, les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes que llegue el Hijo del Hombre. Está claro, ¿no? Entonces, el mensaje que nos da Mateo es que la segunda venida de Jesús va a ser muy pronta. Y lo vemos en otros evangelios, en otros momentos del Evangelio también. Están calladitos, no sé. De repente los he dormido con la explicación y ya están jato. Hay que despertar. Están despiertos aquí los de... Manuel Pablo. Adelante Guillermo y luego Luisa, que está levantando la mano. Sí, discúlpeme que no haya levantado la mano como Manuel Pablo dejó la chance. No me había dormido ni mucho menos. Yo particularmente, Manuel Pablo, pienso que la segunda venida de Jesús es para cada uno de nosotros, porque dentro de mi razonamiento no me cabe pensar en la posibilidad de que llegue un último día para toda la humanidad en algún momento. Entonces esta segunda venida, la parucía, es la venida en la cual Jesús viene a juzgarlo a uno y a llevarlo después del juicio a donde le corresponda, a la casa del Padre o al otro lugar, ¿no? Eso es lo que he razonado yo ya desde hace algunos años y sigo pensando que así debe ser. Puedo estar equivocado seguramente. Claro, no, pero respetamos la opinión, ¿no? Pero te digo, no es la posición formal de la iglesia, de ninguna manera, ¿no? La iglesia sí, la iglesia católica, sí habla de una segunda venida y incluso de un Jerusalén celestial, ¿no? Pero se respeta absolutamente lo que has comentado. Sí, sí. Luisa, ¿puedes activar tu micro, por favor? Manuel, no sé, también lo que tú dices en la parucía es cierto, pero claro, no se refiere solo a los, según lo que yo entiendo aquí, obviamente no es solo a los apóstoles, sino acá también Mateo habla de que habrá más apóstoles y la ciudad de Israel será en todo el mundo, entonces siempre habrá discípulos y apóstoles que van a ir proclamando la palabra hasta que sea la parucía del Señor, o sea que la iglesia, yo entiendo que la iglesia va a crecer y se va a extender hasta los confines del mundo. Por eso es que van a recorrer la ciudad, no Israel, sino todo el mundo, ¿no? Claro. Hasta que sea la parucía. Claro. Sí, es una forma de entenderlo, vale absolutamente, pero Mateo específicamente tiene una idea más corta, ¿no? Tanto así como, les digo, como Pablo en su primera carta a los tesalonicenses y como varios momentos. Y las reacciones que causa son de lo más curiosas.
O sea, lo que el pueblo recibe de estos discípulos de Jesús, los 12 o Pablo mismo, es el mensaje de que la parucía es cercana, al extremo de que Pablo se da cuenta. Y Pablo dice en su segunda carta a los tesalonicenses, que es famosa frase, el que no trabaja, que no coma. Y tú dices, oye, esa frase qué dura, se puso duro Pablo. ¿Por qué le dice el que no trabaja, que no coma? ¿Es que hay gente que no trabaja? Claro, hay gente que se toma tan al pie de la letra la segunda venida de Jesús que ya no trabaja. Simplemente espero. ¿Qué estás haciendo, hermano? Estoy orando, estoy purificándome porque ya pronto, pronto viene Jesús. Entonces, les digo, el efecto sobre la sociedad es una parálisis total. ¿Tienes deudas? No las pagues. ¿Para qué te preocupas? ¿Te das cuenta? ¿Vas a ir a preparar tu campo para la próxima campaña? Ya no te preocupes, ya viene el Señor. ¿No? Oye, voy a hacer comprar unos repuestos para mi fábrica porque quiero potenciarla, porque la próxima campaña la voy a hacer al doble de capacidad de producción. Hermano, no te preocupes si ya se acaba el mundo, ¿no? Ya viene el Señor. Entonces, la respuesta que tienen argumentos como estos fueron en la práctica tan controvertidos que llevan a Pablo a escribir esa frase famosa, ¿no? El que no trabaja, que no coma. Pero la frase, repito, viene de el argumento de algunos, como vemos aquí en Mateo, de que la segunda venida de Jesús es inminente. El Señor muere, resucita, pero va a regresar rapidito. Si va a regresar rapidito, entonces ¿para qué me esfuerzo? Lo que voy a hacer con mi vida es ponerme en orden y como dice Juan, incluso con mi hermano, y voy a pedirle perdón y voy a amistarme con todo el mundo, pero yo preocuparme del futuro, si el futuro está ya definido, el futuro es la segunda venida, que significa para los no creyentes el fin del mundo, ¿no? Y para los creyentes significa la instalación definitiva del reino de Dios. En fin, todo este malentendido que lo leemos cuando vemos en Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses, clarísimo. ¿Qué motiva a Pablo a ponerse tan duro? Es justamente personas que piensan de esta manera, pero no la piensan gratis, sino que están interpretando a los apóstoles, a los evangelistas. Miren, es interesante reflexionar así. Manuel Pablo, hay un comentario en el chat que creo vale la pena leerlo. Y luego Guillermo, ¿sí? Dice, Manuel, estoy atenta. Lo que pasa es que Mateo me ha hecho pensar y me hace pensar y estoy aplicando la lectio divina. No, está bien, Katia. No, yo les decía de broma porque había bastante silencio, pero no, a veces uno medita y se queda en silencio, claro. Estoy reflexionando. Adelante, Guillermo, puedes activar tu micro. Gracias, Katia. Manuel Pablo, el evangelista dice que, o sea, quiere decir cuando escribe, les aseguro que no acabarán de recorrer la ciudad antes de que llegue el Hijo del Hombre. O sea que hay una inmediatez. Esa Así es, inmediatez, esa inmediatez ya tiene 20 siglos. así Es es. un poquito larga. Sí, sí, claro. Claro, por eso les digo que la iglesia posterior revisa el tema y entonces dice que la parucía se va a producir, está fuera de duda para la iglesia católica, pero que va a ser temprana, no. Entonces hablan de una parucía lejana. Eso es lo que les explicaba hace un rato. Entonces van a ver como que una reflexión, es decir, se entendió que la segunda venida de Jesús iba a ser inmediata, pero les decimos que no. Nadie sabe los tiempos del Señor, Él verá cuándo, no lo podemos determinar. Y entonces aquí es donde ha dado pie para que algunos, como los adventistas, por ejemplo, que decían que ya en el cambio al año 2000 era el fin del mundo, y algunos intrépidos que se animan a dar fechas, pero que no les liga tampoco, ¿no? Los tiempos del Señor son solo de Él, no los conocemos. Pero sí, es efectivamente lo que tú dices, ¿no? Estamos de acuerdo. Bueno, y si regresamos, sí, hay más manitos. ¿Katia? Y Augusto,
Ese peor. Además, hay que recordar que en otra parte de la Biblia Jesús advierte que nadie pues conoce cuándo es el fin del mundo, ¿no? Pueden que muchos vendrán diciendo será aquel día y será aquel otro día, pero en realidad el único que lo conoce es solo el Padre que está en el cielo. Así es, perfectamente, Jesús, Augusto. Seti, está levantando la mano. Manuel Pablo, mira, acá dice la parucía o segunda venida de Cristo ocurre cuando cada vez que Cristo regresa con gloria para cada persona que muere cuando viene para jugar sus actos de vida. Yo comparto esta opinión porque la segunda venida es cuando nos vamos a morir, nos vamos a ver cara a cara con el Señor y Él nos va a juzgar, ¿no? O sea, que venga un Señor en 20, 50, no comparto mucho eso, pero sí comparto que la segunda venida de Cristo es cuando nosotros nos vamos a ir. Claro. Él nos va a juzgar nuestros actos. Sí, Seti, tu opinión es válida y está en la misma línea de lo que opinó nuestro hermano Guillermo hace un rato. Sí, Claro, yo claro. parece Pero la Gracias. iglesia, la posición, sí, gracias, ¿no? Y mira, la posición de la iglesia es doble, ¿no? A nivel de la muerte, nosotros tenemos un juicio particular y luego el juicio universal. Entonces, te digo, quizás eso está en el catecismo, está desarrolladísimo y es posición doctrinal de la iglesia católica, ¿no? Yo no estoy acá para decir cosas diferentes que lo que dice la iglesia, pero los escucho con toda apertura y no discutimos, somos hermanos en la fe, pero vamos a que la iglesia habla del juicio particular y del juicio universal. Son dos momentos, no uno solo, ¿no? Y Sí. además dice Manuel Pablo de que en este juicio universal, que es la parucía cuando ya viene el Señor, con todo, con gloria y honor, es que los que están muertos resucitarán con este cuerpo glorioso y los que están vivos, pues ahí ya no hay que te vas al purgatorio, no, ya o te vas acá o ¿no? Te vas al infierno, pero ya no hay más chance. Y eso es lo que dice la iglesia, ¿no? Por eso habla tanto del juicio particular como del juicio general. Sí, Katia, ¿no? Esa es posición oficial de la iglesia y yo mal haría de no comentarlo, ¿no? Eso lo podemos revisar en el catecismo. Y es más, ¿no? Ya como quedó el tema planteado, yo voy a buscar ahora terminando, o si no es, seguro ahora, a más tardar mañana, voy a buscar los puntos específicos del catecismo donde habla de esto para enviarles, de manera que quede claro para todos, ¿no? ¿Cuál es la posición oficial y formal de la Iglesia Católica en este tema que ha surgido hoy día? Para nada nos debe quedar dudas, imagínense. Nuestras reuniones deben servir para aclarar, no para confundir a nadie, ¿no? Ahora, entonces decíamos en esta perícopa, yo los envío al comienzo, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y miren este juego, sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas. Hermosísimo, ¿no? Debemos ser a la vez astutos y sencillos. A la vez. Bueno, seguimos un poquito. No tengan miedo. Falta poquito para terminar este discurso. ¿Alguien desea leer esta perícopa? Vamos, a ver. Ya, yo leo. Ok, Rita, a ver, adelante. No tengan miedo, no les teman, no hay nada oculto que no pueda ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día. Y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo a la gehenna. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra. Dentro del Padre que está en el cielo. Ustedes tienen todos sus cabellos. Teman entonces por lo que valen más que muchos pájaros.
Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo, pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Gracias, Rita. Tremendas frases, ¿no? Sí. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo a la gehenna. Ya de la gehenna hemos hablado un montón, ¿no? Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo a la gehenna. Y luego al final, yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Advertencias clarísimas, fuertísimas. A ver, el que no toma su cruz y me sigue. Vamos a leer esto. Falta poquito para terminar el discurso, el segundo discurso. Blanca, creo que querías leer hace un ratito. Sí, yo leo, A yo ver. leo. No piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada, porque he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre y a la nuera con su suegra. Y así el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentra su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Gracias, Blanca. Esa perícopa es bien dura, ¿no? Seguramente que para todos es ya conocida, pero igual cada vez que uno la mira, medio como que no sé si a alguien le trae sorpresa o ya la podemos leer con calma. A ver, está levantando la mano primero Rubén y luego Guillermo, ¿ya? En ese orden. Activa tu micro, Rubén, por favor. Jesús pide un amor radical. Uf, los que somos padres podemos decir esto, ¿no? Amamos a nuestros hijos, a nuestra esposa, pero ese amor el Señor nos pide que sea mucho más, ¿no? Pero en realidad el Señor alinea nuestro amor, porque si lo amamos a Él, pues ese amor se va a derramar también en nosotros, hacia nuestras familias, hacia lo que más queremos. El seguimiento al Señor, aparte de ser radical, también secundariamente se derrama, ¿no? Ese amor hacia nuestras familias. Ese es el Señor. El Señor es amor y el Señor hace del amor la abundancia, la primacía del amor. Eso sería todo. Gracias, Rubén. Guillermo. Gracias, Katia. La única manera de amar a Dios es a través del amor al prójimo, no hay otra. Entonces, el prójimo más próximo es nuestra familia. Entonces, el amor a Dios se expresa y se hace realidad en el amor a nuestra familia en primer lugar, después en el amor a los demás. Yo quisiera remarcar lo que comenté el martes pasado sobre lo que creo que es fundamental para el cristiano, hacernos prójimo de los demás, de todos los demás, empezando por nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de estudios, etcétera, ¿no? Pero de todas maneras, me choca, como dice Manuel Pablo, es muy duro esta película, cuando dice el evangelista, pone en labios de Jesús estas palabras, ¿no? Porque he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre y a la nuera con su suegra.
y así el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa. Esto solamente pienso, tiene explicación o es posible de ser entendido partiendo de la verdad. La verdad, ¿cuál es la verdad? La verdad es Dios. Dios es amor y Dios nos reclama amor. Entonces, si como consecuencia del amor a Dios disentimos con los hijos, la madre con la nuera o con la hija, etcétera, se produce este enfrentamiento que está dicho acá. Eso es lo que entiendo. Gracias. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Luz, ¿puedes activar tu micro, por favor? Ahí. Soy Leche, Katia. Ya, voy a cambiar tu nombre acá. Por favor. Adelante. A mí, Manuel, el que me ama a su padre, a su madre, más que a mí, no es digno de mí. Bueno, aquí yo me estoy acordando del primer mandamiento, ¿no? Que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y donde dice, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Eso es verdad. O sea, no me debo estar quejando, que a veces me ha pasado eso a mí, que me quejo de todo, ¿no? Yo nomás hago, yo nomás limpio, yo nomás cargo, yo nomás cocino, yo nomás salgo a pagar los recibos de luz, yo nomás y yo nomás. Entonces me ando quejando. Entonces esto me hace reflexionar a mí que no me debo seguir quejando, ¿no? Las cosas, si yo lo voy a hacer, lo debo hacer tranquilo, ¿no? Tranquilo. Si no puedo decir, no voy a poder, ¿no? Y no quejarme. Y después también me trae recuerdo de capítulo 34, no vine a traer la paz sino la espada. Mira, esto es bien duro lo que dice. Las familias se dividen. Porque venía a enfrentar al hijo con su padre. Esto para mí es terrible escuchar esto, pero esto está sucediendo mucho en todas las familias, en muchas familias, ¿no? Está sucediendo ahora, que ni siquiera van a misa, no se acercan a las parroquias, las familias están completamente divididas, ¿no? Y eso se ve, y eso se ve bastante. La tarea no va a ser fácil, encontraremos de todo en el camino. Y en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, con todo lo que está pasando en la Iglesia Católica a nivel mundial está pasando tantas cosas, ¿no? Entonces para mí, Manuel, es un reto, ¿no? Yo soy catequista de la parroquia de donde vivo, y sí, para mí va a ser difícil, pero no imposible, porque yo sé que voy con Dios. Y el Espíritu Santo hablará por mí. Gracias. Gracias, Meche. ¿Sí? Jenny, ¿puedes activar tu micro, por favor? Bueno, buenas noches. Lo que yo más o menos entiendo es que, bueno, cuando dice enfrentar al hijo con su padre, ¿no? Con su familia, que va a tener enemigos a los de su propia casa, es también porque, bueno, pasa ahora y ha pasado desde siempre, ¿no? Que este mundo pues está gobernado tal vez por el enemigo, ¿no? Y por eso es que cuando uno, digamos, quiere seguir la palabra de Dios y quieres también, ¿no? De alguna manera también evangelizar a otras personas o llevar simplemente la vida que Dios nos manda, van a surgir un montón de obstáculos, ¿no? Y obstáculos incluso dentro de tu propia familia. Claro que eso no quiere decir que tú te tengas que pelear con las otras personas, sino simplemente que vas a tener, o sea, como dice ahí, enemigos, que quiere decir que, o sea, van a haber personas, incluso en tu propia familia, que van a hacer la guerra, ya se van a enemizar contigo, ¿no?
pero uno tiene que resistir, ¿no? Y por eso ese resistirse es lo que creo que se refiere al que no toma su cruz, ¿no? Y finalmente, pues, esta parte también es porque, o sea, cuando nos toque, digamos, ya estar en el juicio, al momento de fallecer, Dios nos va a preguntar, ¿no? En el caso de que hayas tenido una familia, ¿qué hiciste, no? ¿Qué hiciste con tu familia? ¿Cómo formaste a tus hijos? Todo eso. Te va a pedir cuenta por todas las gracias que te dio que también son tu familia, pues, ¿no? Entonces, y bueno, también lo que mencionó también Meche del primer mandamiento, que, que dice amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Porque creo que también cuando uno ama a Dios, eh, creo que es el primer paso para también amar a los demás, ¿no? Entonces, de ese amor verdadero que tiene Dios, pues, ¿no? De ese amor, ¿no? Entonces, creo que sí, por eso es importante primero querer a Dios, amar a Dios, para luego poder tener un amor hacia los demás verdadero, ¿no? Y bueno, y acá te dice, ¿no? O sea, el que encuentre su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará. Porque también nosotros, o sea, cuando ya llegamos a este mundo, venimos también con una misión, ¿no? Y en tanto nosotros, digamos, nos acerquemos más a Dios, vamos a cumplir esta misión y va a tener más sentido en nuestra vida, ¿no? Entonces, creo que también va por ese tema, ¿no? Incluso cuando, bueno, por ahí escuché también de Gloria Polo cuando hablaba de que cuando las personas están en el purgatorio, por ejemplo, alguien mató, o sea, abortó o lo que sea, a una persona, te hacen ver lo que esa persona pudo ser, ¿no? O sea, cuál era la misión de esa persona y que tú lo cortaste, ¿no? Entonces, también va por ese lado, ¿no? Bueno, eso era todo. Ujú. Gracias. Bien, gracias, Jenny. Augusto y luego Blanco. Augusto, activa tu micro, por favor. Sí, hay que recordar que Jesús es definido como la verdad y la luz, ¿no? Y la luz molesta a aquello que está en oscuridad y la verdad también molesta a aquello que no está en la verdad. Entonces siempre va a haber conflictos entre la verdad y lo que algunos se crean su propia verdad, ¿no? Eso es siempre verdad. Pero hay que recordar que en los primeros siglos, en los primeros 4 siglos de la iglesia católica era una iglesia perseguida, era una iglesia en el que el Imperio Romano estaba categorizada como ilegal, ¿no? Entonces ahí sí se daban estos casos más extremos en donde incluso si un hijo, por ejemplo, se convertía al cristianismo, un padre lo podría, o un tío lo podría entregar si se descubría eso, ¿no? Porque lo veían como algo sumamente malo, sobre todo si eran judíos de repente muy radicales o si eran personas paganas, pero que servían al César, podrían verlo como una traición al César. Entonces, ahí sí se daban esos casos más radicales que nos sorprende aquí, pero hay que ver el contexto del tiempo, ¿no? Ujú. Gracias, Augusto. Blanca, puedes activar tu micro, por favor. Ok. A mí en realidad este texto me da cierto, cierto temor, me genera un poco de confusión porque si Dios es amor y es amor, ¿cómo puede decir eso, no? O sea, el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa, o si amas más a tu padre o a tu madre o a tu hijo, no es digno de mí, ¿no? Entonces, si Él es amor, ¿por qué nos dice eso? Si Él nos dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿por qué nos dice eso? ¿Por qué amar a tu padre, a tu madre, a tu hijo es malo, no es digno de Él, ¿no? Entonces, Él es amor. ¿Qué pasó acá? Eso es, o sea, de repente estoy mal, ¿no? Pero también cuando estuve de retiro de silencio, en una de las homilías, el padre dijo que si tú amas a Dios, amas
honras y amas a tus padres, si tú amas realmente a Dios, no mientes. Si tú amas a Dios, entonces a mí sí me genera un poco de, o sea, de confusión. No sé si confusión o no sé cómo llamarlo, pero como que no es, llamémoslo así, coherente, ¿no? No te puede decir que Dios es el amor por sobre todas las cosas y sin embargo te puede decir, tendrá como enemigos a los de su propia casa o si amas más. Ni siquiera amas, ¿no? Sino el que ama a su padre o a su hermano más que a mí, no sé. Eso es lo que quería compartir. Probablemente esté mal, pero sí me genera contradicción, ¿no? De alguna manera. Solo quería comentar eso. Por favor, si me pueden aclarar un poco eso o me ayudan, se les agradecería. Claro. Gracias. Gracias, Blanca, a ti por tu inquietud, porque es válida. Todos podemos también estar así, Sí, por pensando. eso, Adelante, Manuel Pablo. sí, por eso, Katia, y yo agradezco a todos, y especialmente la última participación de Blanca, porque esto puede producir comentarios y reflexiones como eso, definitivamente, ¿no? Lo que yo les diría en primer lugar, porque todo lo que han dicho los hermanos que han intervenido antes es correcto, y para Blanca es decir, no podemos tomar eso al pie de la letra. O sea, ¿cuál es el conflicto? Que yo mismo entraría en la misma confusión que Blanca y cualquiera, si tomamos eso al pie de la letra, pero la Biblia no se puede leer al pie de la letra, ¿no? De ninguna manera. Entonces aquí tenemos a un Jesús en un ambiente judío, además quien le pone las palabras en su boca es Mateo, recontra judío. Entonces, hace 20 siglos en una cultura judía, y el tema es, ¿cuál es el mensaje que quiere transmitirnos fuera de esas palabras que son tan confrontadoras y tan radicales? Es una hipérbole, es una exageración total, pero con una finalidad. Y la finalidad la han explicado los hermanos que han intervenido antes, ¿no? Entonces, como que la reflexión y la inquietud de Blanca se contestó con las intervenciones de antes. Felizmente queda grabada esta reunión. Y lo que le recomendaría solamente sería no tomar al pie de la letra esto, porque de verdad que cualquiera se raya, ¿no? Ni esto ni nada. Todo se interpreta y todo se ubica en el sentido del mensaje que quiere transmitir. El tema, miren, vamos a regresar a ese tema. Yo tomo nota para empezar el próximo martes por aquí y no estar contra el tiempo. Ya, empezar por aquí y terminemos. No, ya terminamos. No, perdón. Terminemos aquí. El que nos recibe a usted, el que los recibe a ustedes me recibe a mí. Leamos esto que es la última parte del segundo discurso. ¿Alguien desea leer? Yo puedo. Allá. Ok, Guillermo, adelante. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, tendrá la recompensa de un profeta. El que recibe a un justo, tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de la región. Gracias, Guillermo. Miren, entonces, acá terminamos esto que conocemos como el segundo discurso de Jesús. Y clarísimo lo que he leído en nuestra reunión. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a los 12, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de la región. ¿Ok? Entonces hemos completado el día de hoy el capítulo 10 del Evangelio según Mateo, el segundo discurso de Jesús, que es ese discurso en el que da instrucciones a sus discípulos, las instrucciones para la misión, ¿no? De aquí entonces, una invitación mía a que revisen el capítulo 10 entero. Un compromiso es enviarles qué dice el catecismo sobre el tema de el juicio particular y el juicio universal. Y 3, empezar en la siguiente, unos minutitos, por esta
perícopa, el hombre tendrá como enemigos a las de su propia casa, ¿no? Para darle un poquito más de vuelta y que quedemos todos más tranquilos. Entonces aquí quedamos y voy a marcar, perdón, voy a marcar acá que nos quedamos para la próxima. No ha surgido nadie más grande que Juan el Bautista. Listo, hermanos. Entonces, bueno, de mi parte, hemos cumplido nuestro tiempo. Les agradezco muchísimo nuevamente y les dejo la palabra, Katia. Gracias, Manuel Pablo, por este tiempo precioso, por las enseñanzas y que sé que este capítulo nos va a seguir dando vueltas y podemos hacer nuestras consultas con mucha confianza. A Manuel Pablo tienen su WhatsApp y también es válido para la siguiente clase porque tenemos que quedar claros, ¿no, Manuel? Estar seguros de lo que estamos escuchando y no tener dudas, porque para eso tenemos que aprovechar estos momentos que el Señor nos brinda. Entonces quisiera saber, por favor, para despedirnos, la oración de agradecimiento a nuestro Señor el día de hoy. Si alguien desea hacerla, bienvenido. ¿Ok? Sonia, ahí está Sonia. Ok, gracias, Sonia. Vamos a ponernos en disposición para el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sonita, no te escuchamos. A ver, activa el micro. Creo que son. Ahora sí. Listo. Ya. Gracias te damos, Señor, por convocarnos todos los martes para escuchar tu palabra, sentir tu presencia y recibir las enseñanzas que nos dejas en cada lectura. Gracias por ayudarnos a entenderte por medio de nuestro querido profesor Manuel Pablo. Bendícelo por la santa paciencia que tiene para explicarnos desmenuzadamente lo que nos quieres decir y ayúdanos a perseverar en nuestro aprendizaje. Amén. 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 Padre del Hijo. Amén. Amén. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Amén. Sonia. Más gracias. Gracias, Manuel Pablo. Y como dice Sonia, gracias por tu paciencia. La santa paciencia de Alex Valle. Gracias. Sí, ¿verdad?